Finalmente, en este capítulo vamos a importar fotos o archivos en formato RAW desde una cámara o una memoria externa. Va a ser igual el procedimiento, así es que vamos a comenzar de una vez y quiero encender mi cámara, bueno, una de las cámaras. En este caso voy a utilizar la Nikon D3300. En otro capítulo vamos a utilizar una D5600. Cada una de estas cámaras va a ir de acuerdo a la explicación que yo dé en los capítulos. Esta que voy a utilizar ahora nos va a servir para este capítulo y nos va a servir para un capítulo más adelante que tiene que ver con la autoimportación. Y es únicamente con esta cámara que se puede hacer. Bueno, y otras cámaras de otras marcas, pero te lo voy a explicar en su momento. Una vez que he encendido mi cámara, aquí en el módulo biblioteca me voy a venir aquí a importar y en importar te vas a dar cuenta que va a detectar lo que son las fotos que están en esta cámara. Aquí del lado izquierdo tenemos origen y es donde encontramos los dispositivos conectados, encontramos también los discos duros, entre ellos el señor llamado Google Drive que vimos anteriormente de cómo se convertía este almacenamiento en la nube en un almacenamiento local. Luego en la parte central tenemos las acciones, tenemos dos opciones activas que son copiar y copiar como DNG, pero también tenemos otras dos que no están disponibles y hacen referencia a que, por ejemplo, mover cuando seleccionamos esta opción, lo que hace es cortar de donde está originalmente y se la lleva a otro destino. Ya no queda rastro en donde estaba. En el caso de añadir, funciona como copiar, que es como traer eso que estaba en un origen y se le añade a alguna colección dentro de Lightroom Classic. Bien, y en cuanto a copiar y copiar como DNG, tienen una diferencia y te la voy a explicar. Cuando nosotros importamos estos archivos con esta opción de copiar, lo que estamos haciendo es trayendo esta copia, pero en su formato original. Cuando te hablo de formato original, me refiero al formato con que la cámara ha tomado las fotos. Recuerda que las cámaras tienen su propio formato RAW. En el caso de Nikon es .nef. Entonces, cuando nosotros seleccionamos estas fotos y elegimos la opción de copiar, simplemente copiamos y guardamos en un destino. Del lado derecho tenemos el destino. Aquí puedes ver que están todos los discos que aparecen del lado izquierdo porque funcionan como origen y también como destino. Entonces, espero te quede bien clara esta parte de copiar. Cuando elegimos copiar, estamos copiando, valga la redundancia, los archivos en su formato original, .nef. Ahora, hay algo importante que tienes que hacer si vas a copiar estos archivos eligiendo esta opción que tenemos acá. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bien, vamos a darle aquí en cancelar y me voy a venir aquí a editar y en editar me voy a ir a ajustes de catálogo y aquí en ajustes de catálogo recuerda que en un capítulo anterior hablamos de esta opción que la íbamos a dejar desactivada para explicarlo más adelante. Bueno, este es el momento de explicarte a qué se refería esto. Dice acá escribir cambios automáticamente en XMP. Bien, además te voy a mostrar otro archivo que tengo por acá. Vamos a ver, voy a abrir esta carpeta y voy a abrir esta carpeta de fotos. Como ves, esto tiene que ver con la imagen original que aparece a la izquierda de cada uno de estos archivos y estos archivos, como ves, tienen por nombre XMP. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque cuando nosotros importamos las fotos y las guardamos en su formato original, es decir, en el formato con el que se tomó en la cámara, nosotros teníamos que activar esta opción para que fuera guardando todos los ajustes de revelado que le vayamos haciendo a las fotografías. Cuando nosotros importamos, cuando nosotros importamos nuestras fotos en, en Lightroom, pero seleccionando la primera opción, no es necesario activar esa casilla que te mostré anteriormente porque tampoco va a guardar
estos archivos XMP, porque dentro de ese formato DNG van a ir incrustados todos esos ajustes que le vayamos aplicando a cada una de las fotografías. También te expliqué en un capítulo anterior qué es el formato DNG. Te mencionaba que es el formato estándar que creó Adobe hace algunos años y que es un formato que, bueno, significa negativo digital y que es el formato por defecto de Adobe. Entonces, en resumen y como recomendación, no importes archivos seleccionando la segunda opción, sino la primera. Y por si acaso quieres guardar los archivos en su formato original, tal como vienen de cámara, entonces tienes que tomar en cuenta lo que te mencioné. Darle aquí en copiar y también o previamente tienes que venirte aquí a editar en ajustes de catálogos y marcar esta opción para que junto al archivo se guarde un archivo XMP como esto. Así es que yo no lo voy a marcar porque ese no es mi flujo de trabajo, lo hacía antes, ahora yo prefiero hacerlo 100% con DNG. Entonces me voy a venir ahora sí a importar y me voy a olvidar de la opción de copiar y voy a seleccionar la opción de copiar como DNG. Espero te haya quedado bien clara esta parte porque la intención es que entiendas cuándo sí debo activar XMP y cuándo no. Y es muy fácil. Copiar como DNG, no actives esa casilla. Cuando vas a darle en copiar, sí activas la casilla porque significa que vas a estar copiando los archivos en su formato original. Y ahí lo dejamos. Ahora vamos a irnos aquí a lo que tiene que ver con destino. Y en destino vamos a empezar de arriba hacia abajo. Voy a traer todo esto y voy a empezar desde administración de archivos. Desde acá quiero que primero elijamos las previsualizaciones. Aquí le vamos a dar desplegar y hay dos opciones que son más utilizadas. La primera es estándar y la segunda es 1.1. La segunda es poco utilizada. Hay algunos fotógrafos que lo prefieren hacer porque consideran que sus máquinas son potentes. La verdad es que yo tengo una computadora un poco potente y no me inclino por esta opción, siempre lo hago en estándar, porque a medida que nosotros vamos almacenando más y más archivos en nuestro catálogo, estas imágenes uno a uno o estas previsualizaciones se van haciendo más grandes. Ahora, recuerda que estas previsualizaciones son estas pequeñas miniaturas que ves acá, no son los archivos originales, son miniaturas que crea Lightroom Classic. Luego tenemos aquí estas opciones. Dice crear previsualizaciones inteligentes. No lo vamos a ver acá. No importar supuestos duplicados. Le vamos a decir que sí siempre porque supongamos que andamos miles de fotos en nuestra cámara y cada vez que la conectemos, si no tenemos seleccionada esta opción, se estarían importando la misma foto muchas veces. La tercera opción lo dejamos desactivado y la cuarta te quiero explicar que no la vas a seleccionar porque si le das seleccionar a esta opción de añadir a colección, lo que va a hacer Lightroom Classic es crearnos una colección y las colecciones se crean una vez que has descartado las fotografías que definitivamente no vas a revelar. Son fotografías que van a la basura y cuando ya has eliminado esas, entonces cuando ya tienes que crear colecciones. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Voy a contraer esto. Luego me voy a venir aquí a cambio de nombre de archivo. En cambio de nombre de archivo voy a activar esto y aquí dice que, bueno, aunque sí lo deja por defecto, así como lo ves acá, dice que va a guardarse como un DNG. Nosotros le vamos a decir que lo guarde no por fecha ni nombre de archivo, sino que lo guarde, como ves acá, me está poniendo la fecha. Yo le voy a poner simplemente el nombre y significa que voy a elegir esta opción, nombre de archivo y como ves, así a seca. Nombre de archivo tal como viene de la cámara. Nombre de archivo. Ahora voy a contraer esto y me voy a venir aquí a esta opción donde están los metadatos y palabras claves. Dice aquí ajustes de revelado. Estos ajustes de revelado no acostumbro agregarlos, por tal razón no te lo voy a enseñar porque la verdad es que ¿para qué le vamos a agregar un ajuste de revelado si es mejor hacerlo manual poco a poco a nuestro gusto?
La segunda opción es lo de los metadatos, que eso ya lo configuramos anteriormente. Cuando le damos desplegar, aquí tenemos los metadatos que configuramos. En mi caso fue este, pero aquí me parece otro que ya tenía por ahí almacenado. Este primero es el que voy a seleccionar. Estos son los metadatos que se le van a incrustar a cada una de las fotografías. Luego tenemos palabras claves, que son palabras relacionadas a lo que son los tipos de fotos. En este caso es una foto o son fotografías de graduación. Podría ser, no sé, fiesta, podría ser jóvenes, podría ser, vamos a ver, graduación. Son palabras clave que nos van a servir a la hora de buscar en los filtros de Lightroom Classic. Ahora voy a contraer este otro panel y finalmente me voy a venir aquí a este que dice destino, que es el más importante de todos, porque aquí es donde nosotros vamos a decidir guardar nuestras fotografías. Voy a contraer totalmente este disco local C porque no es el destino en el cual yo almaceno mis fotografías. Para eso tengo este disco que se llama Fotos y Videos Crudo H, pero recuerda que tenemos Google Drive donde también podemos guardar nuestros archivos. Esto es importante que lo manejes porque si tienes un almacenamiento grande lo puedes utilizar en Google Drive y el procedimiento es igual. Tenemos que buscar aquí la carpeta. En mi caso yo creé una carpeta que se llama RAW y dentro de RAW aquí lo que haríamos es activar esta opción para que se guarden estas fotos en una subcarpeta. Y esa subcarpeta le vamos a poner aquí graduación, ok, graduación. Y como ves, aquí ya se creó la opción, la carpeta más bien, dentro de esta carpeta llamada RAW aparece una llamada graduación. Y aquí estas fechas que aparecen es porque aquí tenemos que configurar esta opción de cómo organizar. Aquí está organizado por fecha, pero la verdad es que no lo dejemos así, porque imagínate si fueran 1 millón de fotos, cuántas carpetas nos crearía. Entonces aquí en organizar, olvídate de por fecha y mejor selecciona en una carpeta. Y como ves, se han eliminado todas y aquí tenemos nada más la llamada graduación. Entonces, ese sería el procedimiento para todos los discos que tengamos como destino. Yo voy a contraer este porque la verdad no voy a guardar ahí. La verdad es que voy a guardar en otro destino y mi destino es este que se llama fotos y videos crudo con la letra H. Aquí tengo una carpeta llamada trabajos finales, Lightroom y Photoshop. Es esta y tengo una carpeta llamada RAW y dentro de RAW aparece una carpeta llamada All. Te quiero mostrar una carpeta que tengo por acá. Es esta, bueno, les estaba mostrando las fotos. Y aquí es donde aparece esta carpeta All. Y dentro de All aparece, bueno, aparece más bien, esta es la carpeta original, trabajos finales, Lightroom y Photoshop, que es esta que ves acá. Entonces, dentro de esa carpeta aparecen otras subcarpetas que, como puedes ver, son varias. Si las quieres copiar y las quieres crear tal como yo las tengo, lo puedes hacer porque cada una tiene una finalidad y te vas a dar cuenta en su momento. Esta, por ejemplo, es la que almacena las fotos finales cuando yo exporto para clientes digitales y las que corresponden al paquete. Tengo estas para lo que son impresiones, tengo esta para galerías digitales de clientes y esta que es la que almacena la materia prima. Pero además, dentro de esta carpeta RAW, nosotros podemos crear otras subcarpetas. En mi caso, acostumbro ir guardando las fotos en subcarpetas. Por ejemplo, aquí puedo poner graduaciones, puede ser graduaciones. Y dentro de graduaciones es donde yo voy a guardar estas fotos. Puedo tener también otra carpeta llamada bodas para ir guardando dentro de esas carpetas las fotografías de bodas. También puedo guardar una aquí, no sé, embarazo y ahí sería. Voy a minimizar. Espero que también entiendas esta parte. Es muy importante que vayas organizando de esta forma. Entonces, como ves, aquí ya se actualizaron. Esta que se llama All, la tengo ahí porque ahí hay un montón de fotos dentro que no las quiero eliminar. Entonces, una vez que estoy dentro
de RAW me voy a ir aquí a graduaciones, la selecciono y aquí voy a crear bueno, la subcarpeta ya la había creado y como ves aquí me aparece como opción, voy a ponerle graduación, esta carpeta se va a llamar graduación, no sé, le voy a poner 2022 Santana. Ok, ahí estaría. Antes de darle acá en importar, importante un punto. Aquí podemos nosotros elegir cuáles son las que se van a importar, porque bueno, aquí tengo pocas, pero supongamos que sean 20, o bueno, aquí tengo más de 20, pero supongamos que sean 100, 200. Entonces mi recomendación es que de selecciones y que vayas seleccionando una a una o las que vayas a importar. Como ves, ahí se van seleccionando y también las puedes seleccionar todas. También puedes darle acá en de seleccionar todas o seleccionar todas. ¿Ok? Espero que también lo entiendas y ahora sí me voy a venir aquí ya explicado todos estos puntos. Le voy a dar aquí en finalmente en importar. Aquí empieza el procedimiento de importación. Aquí dice copiar e importar fotografías. Ya estamos importando y ponle ojo a esto que está acá. Dice fotos y videos. Ahí se están importando. Vamos a darle unos segundos porque esto va a ser bastante rápido. Aquí ya se están visualizando, son 16 fotos las que se están importando y dice se han convertido 16 fotografías a DNG. Importante, le doy en OK y aquí ya se crearon las previsualizaciones también. Importante. Ahora quiero que veas acá los metadatos. Aquí aparece el nombre del archivo, aquí aparece la carpeta, aquí aparece todos los derechos reservados, aquí aparece el nombre del creador y aquí aparece una serie de opciones también relacionadas a lo que es la, la fotografía. Luego aquí del lado izquierdo quiero que veas que dice aquí en catálogo toda la fotografía, dice que son 16, dice además las últimas importadas fueron 16 y vamos a comprimir esto y quiero que nos vengamos aquí a carpetas. Carpetas hace referencia a lo que son los discos y como ves estas fotos están dentro del disco con la letra H y dentro de ese disco hay una carpeta llamada graduaciones y dentro de graduaciones está una subcarpeta llamada graduación 2022 Santana. Entonces, ese es mi flujo de trabajo. Es un flujo de trabajo sano, un flujo de trabajo muy organizado que a la larga te vas a dar cuenta de que vas a tener un orden definitivamente muy estricto que te va a ayudar muchísimo en la agilidad a la hora de trabajar con el revelado dentro de Lightroom. Llegamos hasta aquí con este capítulo. Vamos a ver en la siguiente o en los siguientes capítulos cómo podemos importar fotos desde nuestro disco local. Ya no lo vamos a hacer desde una cámara, desde una memoria externa, sino desde nuestra computadora y hacia nuestra computadora, pero de un lugar a otro. Así es que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo y también vamos a ver la autoimportación. Te vas a dar cuenta que es muy interesante si tienes una camarita como la D3300 o un modelo bastante viejo.